El contexto histórico-cultural en la interpretación bíblica. Cuando estudiamos un pasaje bíblico, es importante considerar lo que se nos dice desde una perspectiva histórica, esto es, considerar cómo lo entendemos en la actualidad, pero sin ignorar cómo se concibió en el pasado. Tomaremos como ejemplo el símbolo de la cruz, la cual hoy en día representa para muchos de nosotros un símbolo de paz, fe o esperanza. Incluso ha sido un objeto icónico en el arte y la religión, con infinidad de diseños tanto clásicos como innovadores. Para muchos, de hecho, la cruz se vuelve una especie de amuleto de protección o bendición. Pero, atendiendo a la perspectiva histórica, consideremos ¿qué significaba la cruz para los tiempos romanos del primer siglo? Recordemos que la cruz era un instrumento para enjuiciar a los peores criminales, siendo considerada como el castigo más despiadado, como un objeto de maldición, tanto para los judíos de la época quienes reprobaban la muerte en un madero, en especial la crucifixión romana, implicaba la desnudez total del crucificado, así como la desaprobación de los mismos romanos al considerarse la muerte más humillante destinada a los peores criminales, tal como lo fuera la guillotina en el siglo XVIII o la silla eléctrica en los siglos XIX y XX. Cuando atendemos la perspectiva histórica en la lectura de las Escrituras, debemos ser conscientes de lo que significó el mensaje revelado para los destinatarios originales y poder definir de manera más centrada lo que quiere decir para nosotros. Por lo tanto, es importante considerar el tiempo como un factor clave en la interpretación bíblica. Esto quiere decir que debemos entender el trasfondo histórico, haciendo conciencia que estudiamos revelaciones del pasado a un grupo de destinatarios que estaban siendo influenciados a la vez por su propio pasado, el cual muchas veces no nos es del todo conocido. Considere también que muchos recibieron mensajes proféticos de un futuro incierto para ellos, que sigue siendo un pasado muy lejano para nosotros, o incluso que aún ni siquiera nosotros hemos visto su cumplimiento. Entender el trasfondo histórico es entender la manera de desarrollar la economía, establecer relaciones diplomáticas y sociales, todas ellas influenciadas por situaciones como la esclavitud, la guerra, la hambruna o el peregrinaje. Sin embargo, no debemos perder de vista que la Biblia fue la palabra de Dios para ellos con la misma intensidad y de la misma forma que es palabra de Dios para nosotros, como seguirá siendo palabra de Dios para nuestros hijos y nietos. Atender la historia implica también entender la cultura, ya que nos guste o no, Dios decidió revelarse a un pueblo particular en una época particular, por lo que se hace necesario tratar de ver las cosas desde la cosmovisión de los autores y destinatarios bíblicos. Para ello, es importante conocer todo lo relacionado a los usos y costumbres de la nación hebrea, como puede ser la manera de ganarse la vida, la comida, el vestido, las costumbres sociales, las normas morales, etc. Al revisar todos estos códigos de conducta, se hace necesario identificar cuáles están destinados a ser practicados por ciertos individuos y cuáles están destinados a toda la comunidad. Recuerde que para el pueblo hebreo hay una distinción, en especial en el terreno de la pureza, las promesas y la propiedad, en lo que perciben para su nación y lo que perciben para otros pueblos, diferencia mayormente marcada en la nación judía. Esto nos lleva a revisar el mensaje que nos ofrece la Biblia, donde los autores humanos, inspirados por el autor divino, presentan las escrituras desde dos enfoques. Por un lado, los autores nos comparten ordenanzas de corte ético y moral de las cuales Dios espera una respuesta. Esta perspectiva neumenológica nos muestra a los autores humanos como voceros de la voluntad del autor divino. Por otro lado, los autores también nos describen lugares, personajes, situaciones que no siempre están de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que es necesario conocerlas para entender cómo trabaja Dios. Desde esta perspectiva fenomenológica, los autores humanos fungen como reporteros del autor divino. Entonces la Biblia nos comparte constantemente lo que alguien dijo sabiendo que, si Dios lo dice, siempre es verdad, como la ley dada a Moisés o a las profecías dadas a Israel. Si el hombre lo dice, a veces es verdad, pero a veces es mentira, como los amigos de Job, que usaban verdades para culparlo de su situación. Y si Satanás lo dice, siempre es una mentira disfrazada de verdad, como la tentación en el huerto o la tentación de Jesús en el desierto. Es importante tomar esto en cuenta para entender que no todo lo que aparece en la Biblia es aceptado por Dios, como el caso de la poligamia en Abraham o Isaac, los engaños de Jacob, o la venganza de Simeón y Leví por su hermana Dina, o Absalón por su hermana Tamar. Un ejemplo de contexto histórico para tener una mejor interpretación es al revisar la historia de Samaria. Este pueblo fue la capital del norte
cuando la nación se dividió. Cuando Israel cayó en manos de los asirios y fue llevado cautivo en el 722 a.C., los pueblos extranjeros cercanos llegaron a ocupar la ciudad. Cuando cayó la capital del reino del sur, Jerusalén, en 536 a.C., los extranjeros en Samaria no brindaron ayuda a los judíos, y más tarde se opusieron a la reconstrucción de Jerusalén en tiempos de Esdras y Nehemías. Es así que entendemos las expresiones empleadas en los evangelios al decir que los de Samaria no recibieron a Jesús porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, es decir, su aspecto era de un judío. Entendemos la sorpresa de la samaritana cuando un judío le habla, y la discusión por el verdadero lugar de adoración entre el monte Gerizim y Jerusalén. Queda más que claro por qué judíos y samaritanos no se llevan bien. Es significativo entonces que un fariseo pregunta al Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo?, tratando de justificarse a través de su casta religiosa. Y Jesús le comparte la parábola del buen samaritano devolviendo la pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Un ejemplo de cómo nos apoya el contexto cultural será revisando la historia de Sara y su sierva en Génesis. En aquellos días, la maternidad era considerada una gran bendición. Esto nos dice que, por el contrario, sufrir de esterilidad era considerada una desgracia. Es así que una ley en Caldea, similar a la del famoso Código de Hammurabi, establecía que si una mujer era estéril, podía usar a su sierva como madre suplente, firmando un contrato con la condición de que la criatura fuera dada a luz a los pies de la esposa. El contrato establecía que la sierva no dejaba de ser esclava, pero debía gozar de mayor protección al dar a su hijo a sus amos. Esto nos muestra la doble falta de Sara. Por un lado, falló ante Dios, al no esperar la promesa del hijo, el cual Dios declaró que nacería de ella. Por otro lado, falló a la ley caldea al no proteger a su sierva y expulsarla junto con su hijo. El análisis histórico y cultural en la interpretación nos permitirá discernir y equilibrar de manera óptima entre lo que se nos narra y lo que se nos ordena.